Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las gráficas posición versus tiempo. Estas gráficas nos sirven para visualizar qué posiciones ha tomado un objeto a lo largo del tiempo, o en un instante de tiempo dado más bien. Y bueno, esto nos va a servir porque, de hecho, en este primer capítulo vamos a estar hablando acerca de el movimiento de los objetos. Entonces, el movimiento de un objeto implica que este objeto va a estar tomando distintas posiciones en distintos lapsos de tiempo, en distintos instantes de tiempo. Para no hacerla tan larga, en estas gráficas lo que hacemos es ubicar qué posición tomó nuestro objeto en la recta numérica y relacionarla con el instante de tiempo en el que lo hizo. Supongamos, por ejemplo, nuestra partícula se posicionó en el número 2 positivo, es decir, en 2 dirección positiva. Bueno, ya tengo su posición. ¿En qué instante de tiempo lo hizo? Bueno, lo hizo, supongamos, en el instante de tiempo 2. Ya estoy relacionando una posición con el tiempo. Vamos a ver que hay una cierta dependencia. Porque, a ver, el tiempo, como sabemos, es una magnitud libre. Es decir, nosotros no podemos decir, ya quiero que se detenga el tiempo o que retroceda el tiempo. No, el tiempo simplemente está transcurriendo, transcurriendo y transcurriendo. Mientras que las posiciones de nuestro objeto van a depender de en qué instante de tiempo nos estemos ubicando. Por ejemplo, yo me ubico en el instante de tiempo 3 y ese instante de tiempo 3 me va a indicar en qué posición estuvo mi objeto en ese momento. Bien, hay una relación y una dependencia. ¿Qué es esto? Son funciones. Entonces, a la posición de un objeto a lo largo del tiempo la podemos representar también con una función. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en este video. Por ahorita vamos a empezar con registros sencillos. Y bueno, para eso yo requiero un plano cartesiano como el de toda la vida, en el que el eje vertical es el eje Y o el eje de las ordenadas y el eje horizontal es el eje X o el eje de las abscisas. En este caso vamos a cambiarles de nombre. Este eje va a ser más que nada una copia de nuestra recta numérica en la que se estuvo moviendo nuestro objeto. Bien, recordemos, nuestro objeto por ahora solamente se está moviendo en una recta y para efectos de este curso es una recta numérica. No importa que nuestra recta haya estado en horizontal, en vertical, en diagonal, etc. No, simplemente vamos a utilizar para representar esta recta. A final de cuentas, todas acostadas, paradas, inclinadas, todas son rectas. Solamente cambia la forma en la que las vemos. Eso ya lo había explicado en el video anterior. Entonces, este eje vertical va a ser la recta numérica donde se mueve nuestro objeto. Más bien una especie de copia. Entonces, a mí me gustaría ponerle de nombre el eje X. Así es, ahora en lugar del horizontal llamarle el eje X, ahora así le estamos llamando al vertical, al eje vertical. Y ahora al eje horizontal me gustaría llamarle T de tiempo, porque en este eje nos vamos a ubicar temporalmente. Vean, en el eje vertical nos ubicamos espacialmente, es decir, en donde nos encontramos en el espacio, y en el eje T nos ubicamos temporalmente, es decir, en donde nos ubicamos en el tiempo. La ubicación temporal va a ser muy similar a la ubicación en posición, solamente que hay una ligera diferencia y es que no existe un tiempo negativo, es decir, cuando nosotros empezamos a medir el tiempo para alguna situación, veamos que nuestro cronómetro no empieza en -3 o en -2 segundos, sino empieza en 0 segundos y así hasta que nosotros decidamos parar, es decir, hasta el infinito. Entonces, lo ideal es que este tipo de gráficas empiecen a partir del 0 en el eje vertical. ¿Cómo hacemos esto aquí en esta herramienta llamada GeoGebra, que se me olvidó mencionarles? Bueno, aquí es la página por default a la que nos va a mandar cuando ingresamos al link. Y en este plano le vamos a dar clic derecho en cualquier parte, nos vamos a propiedades. Lo más seguro es que nos mande a este apartado, nos vamos al eje X y le damos clic en esta casilla para activarla y vean así que ya tenemos el eje horizontal solamente a partir del 0. Entonces aquí ya tenemos un tiempo un poco más correcto, porque si hay segundo 0, segundo 1, segundo 2 y así hasta el infinito, pero no había tiempo negativo. Y bueno, otra cosa muy importante es que vamos a establecer unidades. Cada uno de estos numeritos en el eje vertical va a representar un segundo. Por ejemplo, este representa un segundo, este 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y así hasta el infinito. Y en el eje vertical ya habíamos establecido que le podríamos poner como unidades los metros, es decir, cada número será 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, menos 1 metro, menos 2 metros, etc. Es decir, esta será la distancia que habrá entre 0 y la primera unidad, 1 metro, 0 y la segunda unidad, 2 metros, porque hay 2 unidades de distancia, y así sucesivamente. Y ahora sí, supongamos que yo quiero registrar 3 posiciones en específico de mi objeto. No registré muchas porque bueno, tengo recursos limitados y solamente con mis ojos me puedo basar. Sin embargo, yo observé que mi objeto tomó una cierta posición en el segundo 0.
Supongamos en el segundo 0 tomó la posición 2. Bueno, para ubicar nuestra posición en este espacio, lo vamos a hacer mediante coordenadas, como cualquier espacio de ejes cartesianos. Recordemos, un punto en este eje cartesiano es una coordenada en vertical y una coordenada en horizontal. Si no han estudiado estos temas, les recomiendo que vean videos acerca de ello. Para registrar esta primera posición en GeoGebra, voy a utilizar un punto. A este punto le voy a llamar el punto X1. O también le pueden llamar como quieran, solamente traten de que sea una letra en mayúsculas para que se las tome como un punto. A este punto X1 le tengo que poner coordenadas. ¿Cuál será la primera coordenada? La primera coordenada será el segundo en el que ubiqué esta posición. Habíamos dicho que en el segundo 0 nuestro objeto tenía la posición 2 en su recta numérica. Entonces, como tenía la posición 2, pongo simplemente 2 aquí y presiono Enter y vemos que ya hemos ubicado a la primera posición de nuestro objeto y la vamos relacionando. 0 en el segundo 0, posición 2 positiva. Ahora supongamos que conocemos otra posición del objeto. Por ejemplo, a mí me gustaría que en el segundo 1 haya tomado la posición 1 negativa, es decir, la posición menos 1. Entonces voy a marcar otro punto, le voy a llamar X2. Si quieren poner estos subíndices, simplemente presionan Shift y ya tendrán la capacidad de escribir el subíndice y luego se salen con la flecha derecha del teclado. Ahora ponemos igual y entre paréntesis ponemos las coordenadas de este punto. Recordemos, la primera coordenada será el instante de tiempo en el que estaba cuando hice esta medición y era el segundo 1. Y la segunda era la posición que había tomado nuestro objeto en ese segundo. En el segundo 1, recordemos, había tomado la posición menos 1. Muy bien, ya tenemos dos posiciones. Tenía una tercera posición, X3. Esta tercera posición tenía otras coordenadas. Supongamos esta tercera posición fue en el segundo 3, no tengo por qué haberlas tomado en segundos consecutivos, pudo haber sido en el segundo 1000, por ejemplo. En este caso la tomé en el segundo 3, y resulta que nuestro objeto en el segundo 3 adquirió la posición 1.5 positivo. Entonces, la primera coordenada de este punto será el 3, porque es el tiempo en el que hicimos la medición, y la segunda coordenada será la posición que tomó, es decir, 1.5. Y listo, presionamos Enter y ya tenemos nuestros 3 puntos. Ya podemos visualizar cómo se comportó nuestro objeto a lo largo del tiempo. Vemos, primero estuvo en este punto, en la posición 2, luego en el instante de tiempo 1, tuvo la posición menos 1 en la recta numérica y en el instante de tiempo 3 tuvo la posición 1.5 en la recta numérica. Vean que aquí ya nos estamos desplazando de nuestra recta numérica, pero si trazan una recta horizontal, siempre nos vamos a ubicar en el punto en el que subimos en dicha recta. Y listo, de esta forma podemos visualizar las posiciones que adquirió nuestro objeto al pasar el tiempo, en cada instante de tiempo. Ahora vemos que estamos hablando de varias cositas aquí, estamos hablando de coordenadas, estamos hablando de relación porque estamos relacionando un segundo, un instante de tiempo con una posición que haya tomado y hasta cierto punto estamos hablando de dependencia porque estamos observando que depende en qué segundo nos hayamos ubicado, habremos visto a nuestro objeto en una determinada posición. Entonces podemos decir que la posición que nosotros queramos ver de nuestro objeto va a depender del instante del tiempo en el que la estemos buscando. Si nosotros buscamos en el segundo 1 vamos a obtener una posición, en el segundo 3 vamos a obtener otra posición, en el segundo 0 otra posición. Entonces hay una dependencia, la posición va a depender del tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo realmente no va a depender de nada. El tiempo siempre está transcurriendo, no le pasa nada, es decir, no se detiene en algún punto, ni tiene por qué detenerse, salvo cuando nosotros apagamos nuestro cronómetro, pero no es que se detenga el tiempo, es que se detuvo nuestro cronómetro o nuestra medición. Entonces podemos decir que al tiempo lo podemos tratar como una variable independiente, mientras que a la posición como una variable dependiente, que depende del tiempo. ¿Esto a qué nos suena? Todo esto en conjunto nos suena a funciones, y es que nosotros podemos trabajar a la posición de un objeto con respecto al tiempo como una función. Veamos esto. Aquí nosotros lo hicimos con puntos finitos, es decir, con puntos contados. Sin embargo, puede ser que haya tomado infinitas posiciones en un lapso del tiempo, que es algo más parecido a nuestra realidad. Y para ello se los voy a mostrar. Veamos que nuestra posición la podemos expresar en función del tiempo. Por ejemplo, supongamos que nuestra función de posición versus tiempo le queremos llamar la función f, que depende del tiempo t, es igual a alguna regla de correspondencia. Por ejemplo, t cuadrada más 1.
Es decir, la posición de nuestro objeto va a ser f de t y estará dada por esta regla de correspondencia, t cuadrada más 1, aunque puede ser cualquier otra regla de correspondencia. Y vean que yo puedo saber en qué posición estuvo mi objeto, es decir, quiero que sea en la posición f de el segundo 2, de esta manera. Veamos que en el segundo 2, nuestro objeto estuvo en la posición 5. Bien, veamos que aquí lo que hace GeoGebra es que yo le pongo la función que había establecido previamente, la evalúa en 2, es decir, donde esté t en esta regla de correspondencia lo cambia por 2, entonces tendremos 2 al cuadrado más 1, eso es 5. Y de esta forma vemos que podemos representar a la posición de un objeto en función del tiempo. En este caso, GeoGebra me está poniendo directamente imágenes o gráfica en la dirección negativa del eje horizontal, es decir, del eje del tiempo. Eso yo lo puedo corregir de cierta manera. Primero pongo mi función tal cual como yo la quiero, le doy igual, esta era mi regla de correspondencia, t cuadrada más 1, le doy enter y ahora pongo aquí una condición, si t queremos que sea mayor o igual que 0, entonces que le ponga nuestra gráfica f de t. Bien. Y vemos que aquí ya tengo una nueva gráfica, una nueva función que realmente se llama g, pero bueno, es una forma de hacer esto. Y podemos desvisualizar esta, desmarcando esta, y ya no estamos visualizando la función original, sino la función que nosotros queremos que se muestre. Y de esta forma ya estamos empezando a partir del tiempo 0. Entonces, de esta manera vamos a estar visualizando a nuestras funciones de tiempo. Ya vimos que a la posición la podemos representar como una función del tiempo, es decir, nuestra posición depende de qué tiempo nosotros estemos ubicándonos. Y bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente.